Escrituras, pero también el que mora en el corazón de cada uno de nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira a la persona que está a tu lado y bendícela. Dile: Dios te bendiga. Qué precioso es saber que tenemos a un Dios que está tan cerca de nosotros. No puede estar más cerca de nosotros de lo que ya está. Él mora en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Más cerca que los latidos de tu corazón, más cerca que el hermano que está a tu lado. Ese es nuestro Dios. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios a 1 de Samuel capítulo 30. Si ven que tengo un poquito de prisa, es que quisiera que al final tuviéramos un tiempo para orar. Queremos orar por Los Ángeles. Queremos orar por alguna de las ciudades que Dios ha puesto en nuestro corazón desde hace meses. Y queremos orar preventivamente. Vamos a orar, pero antes de hacerlo, permítanme compartir un breve mensaje con ustedes. En 1 de Samuel capítulo 30. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. 1 de Samuel capítulo 30, verso 1 al verso 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David va a consultar a Dios. Vamos a orar, vamos al trono de la gracia de un Dios que nos ama, que está a nuestro favor. Y vamos a conectarnos con Él. Y vamos a decirle: Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias que el torrente de tu amor hacia nosotros, acompañado de incontables misericordias, nunca se detiene. Somos hijos e hijas amados y deseados por un Dios que probó su amor dando lo mejor que tenía, su Hijo amado, a Jesucristo nuestro Rey, en la cruz del Calvario. Y si Él no escatimó la vida de su Hijo, decía Pablo en Romanos 8, Señor, con cuánto más cariño y afecto nos darás todas las cosas que necesitamos. Así que en esta mañana te damos gracias por el hermano, la hermana a quien saludamos y a quien le dimos una bendición, y te pedimos ahora que le hables a su corazón. Espíritu de Dios, que esa persona pueda ver y sentir no solo tu presencia, sino el gran amor con que tú le amas. Que tú no miras sus faltas, sus defectos, que tú miras lo que tú has puesto en él o en ella, la bendita presencia de tu Espíritu, y que a través de él tú hables a su corazón. Y esa persona, si está pasando por diversas pruebas, que reciba consolación, fortaleza, que reciba un beso del cielo sobre su frente, que tú le digas: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
y que nosotros podamos levantarnos si estamos desanimados y poder ser más que vencedores a través de tu Hijo que nos amó. Habla en nuestros corazones, Espíritu de Dios. Sacúdenos de cualquier modorra espiritual. Despiértanos con tus tiernas misericordias. Pero Señor, levántanos para estos días tan bíblicos, sin precedentes, para que seamos la mejor versión de nosotros mismos en Cristo Jesús y podamos hacer una diferencia en el reino de la luz, para bendición nuestra, de nuestros hogares, de nuestras familias y de la gente que te necesita. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo y te damos gracias que mientras orábamos por ellos, alguien oraba por nosotros también. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Cuando estaba en el seminario había un profesor muy amado, muy querido, muy reconocido internacionalmente. Era una persona que todos aspirábamos un día a ser tan buenos maestros como él, ¿no? Y en una ocasión, en una entrevista, alguien le preguntó, no voy a mencionar su nombre, pero le preguntaron: profesor, ¿usted alguna vez ha estado desanimado? ¿Alguna vez tú has estado desanimado? Y él dijo: no creo. Y con eso nos desanimó a todos. Porque realísticamente yo no sé de alguien que nunca no haya estado desanimado. Las razones pueden variar, ¿verdad que sí? Puede ser alguna desilusión amorosa o algún fracaso, o las cosas no salieron como esperábamos, o de pronto sentimos el aguijonazo del rechazo o del abandono, o sencillamente lo que habíamos planeado salió al revés, o las razones pueden ser interminables. Pero hay otra todavía aún mayor que todas ellas, y es que el desánimo es una de las armas preferidas de nuestro enemigo, que siempre sabe azotarnos cuando más vulnerables estamos. Y por esa razón el desánimo a veces prevalente en la vida de muchos, que quitamos por un momento la mirada del Señor y somos sumidos en el rechazo. Hemos estado en buena compañía, gente famosa a través de los siglos, de las edades, grandes hombres y mujeres del arte, de la literatura, del gobierno. Todos ellos también conocieron el poder del desaliento y fueron abatidos en las tormentas del desánimo. Desde Beethoven, pintores como Rafael, Leonardo, Miguel Ángel, otros como Shakespeare, el famoso escritor inglés, todos fueron abatidos en esas terribles tormentas del desánimo, pero todos se levantaron y lograron terminar lo que tenían que hacer. Grandes hombres y mujeres de la Biblia también conocieron el desánimo. Desde Noé hasta Moisés, hasta Elías, el gran profeta, y para que las hermanas no piensen que solo estoy hablando de damas, no olvidemos a Sara o a Noemí, no olvidemos a Rebeca y tantas siervas de Dios que en uno que otros momentos también fueron abatidos por el desierto. Si alguna vez has estado desanimada o desanimado, lo estás hoy, has estado y estás en buena compañía. Pero no tienes que quedarte en el pozo cenagoso de la desesperación. Hay un llamado de victoria de nuestro Dios para salir desde allí, levantarnos, porque mejores tiempos vienen y tenemos que prepararnos para las bendiciones anticipadas que Dios tiene para ti, para nosotros y nuestras familias, para su iglesia y para su reino. Podemos enfrentar batallas, pero no tenemos que salir derrotados, porque tenemos el gran capitán de nuestro barco, el Señor Jesucristo, y con Él siempre seremos más que victoriosos. Pero ¿cómo enfrentamos el desánimo? Es vital que lo entendamos. Hablando con muchos pastores, todos me dicen lo mismo: hay mucha gente desanimada. Quizás tú seas una de ellas. Todos conocemos eso de la pandemia para acá. Todos hemos pasado por los estragos del desánimo de una u otra manera, pero Dios nos está alertando, nos está diciendo: es hora de levantarnos para que podamos entrar en las bendiciones que están por venir y a la misma vez enfrentar los vientos atormentadores del presente, ¿no? Porque no hay razón para claudicar o rendirnos, porque los vientos arrecian. Pero noten esto: entre los muchos grandes hombres de Dios que conocieron el desánimo, hubo uno de ellos, David, de quien hablamos hoy.
Si tú lees el capítulo 27 para que entiendas el momento histórico de este pasaje, tienes que darte cuenta de que David ha estado esperando en el Señor por más de 13 años, algunos piensan que hasta cerca de 15 años, y todavía la promesa de Dios no ha llegado. Dios le había dicho, del redil irás al trono, pero él lo que ha conocido es el estar corriendo como un fugitivo, mientras el rey Saúl y todas sus fuerzas, las fuerzas leales al rey, lo siguen persiguiendo por todas las cuevas en todo el área de Judea. Y llega un momento donde David se desanima. Si tú vas al capítulo 27, todo comienza en un diálogo interior. Tú sabes lo que es el diálogo interior, es esas vocecitas que constantemente te hablan a la mente y al corazón. Y todo empezó con esa vocecita de desánimo. En el verso 27, el primer verso del capítulo 27, te lo leo rapidito, dice, dijo luego David en su corazón, ahí empieza todo, el diálogo interior. Al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Mira lo que ha pasado. David, esa vocecita se levanta. David cae en el pesimismo, y es interesante que sucede después de una gran victoria, porque en el capítulo anterior, por segunda vez, David le perdona la vida a Saúl cuando tiene la oportunidad de quitársela. Y no te equivoques, es una victoria espiritual. David no le da campo a la venganza, al resentimiento ni a ninguna amargura, sino que se encomienda a Dios y le dice, no Señor, es en tu tiempo, tú lo tienes. Es una gran victoria espiritual, no te equivoques. Pero después de esa gran victoria, David se desalienta. David cae en el desánimo. Esa voz interior le dice, no, tú no tienes esperanza. Y David se deja caer y se deja deslizar de ese lugar de victoria y cae en el pozo cenagoso de la desilusión. Y hermano, eso es resbaladizo, es difícil salir de ahí. Pero nota que entonces David, en medio de esa crisis, toma una terrible e impulsiva decisión. Él dice, ¿sabes qué? Yo me voy de Israel. Dios me dijo que me quede, pero yo no, yo me voy. Y agarra a sus soldados, 600 hombres valientes, y a toda su familia, estamos hablando de más de 2,000 personas posiblemente, y se llevan a toda esa vasta comunidad, la saca de Israel y se va a donde los filisteos, sus enemigos, y busca asilo y cuidado bajo la égida del rey Aquís, uno de los grandes reyes filisteos, que los recibe con las manos abiertas y lo hace un mercenario a su causa. Y le encomienda que vaya y azote a las ciudades sureñas de Judá para que las destruya. Imagínate eso, un hijo de Dios atacando al pueblo de Dios. Que haya habido un incrédulo como Saulo de Tarso atacando Israel, al pueblo de Dios, lo entendemos hasta que se convierte. Pero un hijo de Dios. Pero mira lo que hace David. David, en este momento, él está apartado de Dios. Él ha dejado que su corazón se enfríe. Él ya no tiene una profunda comunión con Dios. Él se ha dejado desanimar totalmente. Y ahora David se va y David es otra persona. Porque cuando nos alejamos de Dios cambiamos, ¿verdad que sí? Revertimos a un pasado que debió haber quedado atrás. Y este David, mira lo que hace, se va y miente constantemente a Aquís. En vez de ir a atacar a las ciudades de Israel, como él le dice, desde la capital en Gad, donde está, él se va y ataca a las otras villas que son aliadas del rey Aquís. Y las ataca y el pueblo de Israel se lo agradece. Pero entonces regresa Aquís y le miente. Le dice, no, yo asolé a Israel. Mientras que lo que ha hecho es atacar a los aliados de él. Pero, y esto es lo interesante y lo doloroso de escuchar, para evitar que se levantasen testigos en su contra, David va y mata a todos a los que enfrenta, mujeres y hombres, y animales. Él se deshace de todos. Los animales los preserva y se los lleva a Aquís como botín de guerra.
Pero hermano, esto va a estar pasando por 1 año y 4 meses. ¿Tú te imaginas eso? ¿A dónde había caído David que puede hacer estas cosas? Su desilusión, su desánimo lo había llevado a pecar delante de Dios y a perder el respeto y el favor aún de sus propios soldados que les son leales. Pero que quizás muchos de ellos saben que lo que están haciendo no está bien. Todo esto va a seguir adelante y acuérdate, David está a 1 año y medio de que Dios intervenga y le dé lo que tanto él estado esperando. David se rindió cerca de la meta porque no vio las cosas como Dios las veía. Para cortarte la historia y aprovechar el tiempo, Dios va a tener que levantar a David con grandes misericordias, pero Dios lo va a hacer a través de una severa gracia. Decir severa gracia parece contradictorio, ¿verdad que sí? Porque la gracia es la bondad amorosa de Dios, pero a veces la bondad amorosa de Dios tiene que lidiar con nuestros corazones y tiene que hacerlo a mano fría. A veces necesitamos operaciones quirúrgicas, cardíacas del corazón, no el físico sino el espiritual. Y Dios tiene que permitir que ciertas cosas pasen en nuestra vida para sacarnos de esa modorra espiritual en que estamos. No es que Dios sea malo, Dios es absolutamente bueno, pero a veces permite que las consecuencias de nuestras acciones nos alcancen. Y eso es lo que pasa con David. David de pronto es llamado porque el rey Aquís y todos los reyes filisteos, la federación de reyes filisteos de Canaán, se reúnen porque van a pelear contra el rey Saúl e Israel. Y David, que ahora está al servicio de Aquís, es un mercenario asalariado de él, es llamado para ir a batalla en contra de su propia nación. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si David levantaba las armas contra Israel? Ese hubiese sido un pecado imperdonable. Y lo más probable es que David no tenía ninguna intención de hacerlo. Pero por supuesto, los generales de todos estos reyes se juntan y dicen: a él no lo queremos. Porque en medio de la batalla, deducen ellos, y acertadamente, David puede, en vez de ayudarnos, pelear contra nosotros y nos acaba de hundir el barco. Así que no, mándalo, le dicen aquí, mándalo de regreso a la ciudad que se le había asignado, porque David le había pedido al rey Aquís en un momento que lo sacara de la capital y le asignaran un lugar para él estar con su gente. Y el rey se lo concede y le asignan esta ciudad que se llama Ziklag. ¿Sabes lo que Ziklag quiere decir? Opresión. Opresión. Allí muchas veces se usaba de prensa para prensar las uvas y los olivos, pero nota que es un símbolo de donde David está, bajo tremenda presión. Cuando nos desanimamos a veces caemos bajo tremendas presiones. Pero mira, en medio de ese lugar, cuando David va regresando, está a 3 días de camino de la distancia de Ziklag a donde el campo de batalla iba a ser. Si tú recuerdas, eran como 75 kilómetros, cubriendo 25 cada día. 3 días es lo que le toma llegar allí. Ellos llegan exhaustos. Pero mira lo que pasa cuando ellos llegan a la distancia. Ellos ven a su ciudad en llamas. Las humaredas de humo se levantan a la distancia. Ellos desesperadamente se preocupan qué está pasando. Y lo que está pasando es que alguna de la gente que David atacaba, los amalequitas o amalecitas, han decidido devolverle el mal. Y ahora David se encuentra que toda la ciudad ha sido quemada. Y no solamente la ciudad, sus familias han sido llevadas cautivas. Imagínate la desesperación de tú llegar y enterarte de lo que ha pasado. Estás cansado, estás fatigado, no estás bien con Dios. Y ahora de pronto tú llegas y te encuentras que las cosas están fuera de tu control y no sabes qué hacer.
Todo el pueblo está afligido, todos los padres están llorando, llorando por sus esposas, llorando por sus hijos. El clamor es increíble. Y nota que algunos de ellos miran a David y le dicen a David, es culpa tuya. Esto es tú eres la causa de lo que está pasando. Si tú estuvieras bien con Dios, si nosotros le hubiéramos obedecido, si nos hubiéramos quedado como Dios dijo en Judá, nosotros no estaríamos pasando por esto. Algunos no se conforman con acusarle, algunos quieren apedrearle. Y dice que David se angustia mucho. Y esa severa gracia de pronto lo despierta de su soñolencia espiritual. A veces la vida nos sacude para que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo. Nuestro corazón sufre por lo que está pasando en Los Ángeles. Ahora mismo hay más de 150,000 personas que están evacuando mientras nosotros hablamos de otras regiones que todavía están, el fuego está encima de ellos. Y hay más de 130,000 que están en aviso de evacuación. Gente está saliendo de sus casas y dejando atrás lo que poseen. Algunos son ricos, muchos ricos. Hollywood está en ceniza. Es como si Hollywood y todo lo que representa estuviera levantándose como una ofrenda, ni siquiera le llamemos ofrenda. Es como si de pronto todo el mal que ha salido de Hollywood estuviese siendo puesto a prueba, ¿no es cierto? Pero ten por seguro, y ya se escuchan los tremendos testimonios de lo que Dios está haciendo en Los Ángeles. Cristianos están dando testimonio. Escuché un testimonio esta mañana de una amiga de la esposa de mi hijo que su casa sobrevivió el incendio que arrasó a muchas otras casas. Y es una creyente. Escuché de un pastor dando el testimonio de cómo mientras ellos oraban por su pequeña ciudad, los fuegos se desviaron y se fueron a las montañas y toda la ciudad y la iglesia fue preservada. Y yo sé que hay muchos otros testimonios que con toda la pérdida cuantiosa que ha ocurrido y el número de muertos no sea en los cientos y en los miles, asombroso. La mano de Dios, los ángeles guardianes de Dios tienen que estar allí moviéndose de muchas maneras. A veces una severa gracia nos lleva a los pies de Jesús. Quizás hay personas que nunca hubieran pensado en clamar a Dios porque tenían toda la seguridad del mundo, pero como le escribió Pablo a Timoteo, las riquezas de este mundo son inseguras y somos tontos si ponemos nuestra fe en ellas. Pero mira esto, en medio de todo eso, Dios se glorifica. Y David cae de rodillas. Y David busca en su debilidad su fortaleza en Dios. Dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo haría David eso? ¿Cómo nos fortalecemos nosotros en Dios cuando hemos sido presas del desánimo? Cuando de pronto hemos sido arropados por el sentido de futilidad, de que para qué, esto no vale la pena, Dios me dejó, Dios no escuchó mis oraciones. ¿Cómo nos sacudimos nosotros de esa modorra espiritual? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y sin duda David hizo, fue arrepentirse. El arrepentimiento es la llave que abre las grandes puertas de la misericordia de Dios. Sin arrepentimiento no hay nada, no hay avivamiento, no hay restauración, no hay bendición. Sin arrepentirnos, nosotros no podemos conectarnos a las fuerzas que son mayores que las nuestras. Pero cuando en tu debilidad tú te humillas y tú le dices, Señor, perdóname. Oh, amados, déjame decirte, de pronto se abre un rayo de luz que ilumina nuestra más abyecta oscuridad. De pronto hay esperanza. De pronto Dios dice, no importa cuáles sean las circunstancias, no te preocupes, yo estoy obrando. Y cuando David se arrepiente ahí, David escribió 6 salmos sobre el arrepentimiento en las escrituras, el 6, el 32, el 51 y otros más. Pero noten ustedes, él primero se acerca a Dios y le dice, Señor, perdóname.
Pide misericordia, Señor, necesito tu misericordia. Apiádate de mí. Luego David comienza a recordar probablemente las promesas del pacto que Dios le dio. Cuando le dijo, no te preocupes, David, yo te voy a poner a ti en el trono de Israel. Quizás recordó aquel día cuando Samuel llegó y le ungió con aceite y le dijo, tú serás el rey. Contrario a la percepción de su padre y de toda su familia y de todos sus hermanos, que pensaron que uno de ellos sería el agraciado, pero Dios buscó al más pequeño, al más insignificante, el que parecía de menor estima. Y Dios dijo, no mires la apariencia, le dijo a Samuel, no mires la apariencia externa, yo veo el corazón, yo quiero al chiquito, al pastorcito que está allá, tráemelo, a él es el que voy a ungir, el dulce trovador de mis alabanzas es el que quiero. Y trajo a este humilde pastor, y allí le derramó el aceite, y allí celebraron, y de ahí en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Y él no fue el mismo. Y si no, pregúntale a Goliat, pregúntale a otros. Pero en este momento Dios lo vuelve a levantar con grandes misericordias. David recuerda las promesas que Dios le había dado. ¿Tienes tú promesas de Dios? Oh, tú tienes muchísimas promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas, miles de promesas. Que el Dios Todopoderoso, tu Padre, tu Abba, tu papá, tu papito, tu papi, tu papaíto, guatemaltecos, Dios te ha dado para que tú las tomes y te apropies de ellas. Y nota lo que pasa, David se fortalece en Jehová su Dios. Y luego David pues consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya no es David impulsivamente tomando las decisiones, yéndose donde aquí, haciendo lo que le da la gana. Ahora es un David humillado, restaurado, que le dice, Señor, dirígeme tú sabes lo que debo de hacer. ¿Debo seguir a estos que arrasaron esta villa? ¿Los voy a alcanzar? Y Dios le dice, oh sí, lo vas a alcanzar, yo estoy contigo. Y luego tú ves la mano soberana de Dios en el camino. Cuando ellos no saben para dónde ir, Dios le trae un hombre que han dejado muerto en el camino, que pertenecía a esta banda malévola, y de pronto está allí tendido en el campo porque se enfermó y su amo lo dejó botado. Dios se muere en el camino, no es problema. Pero ellos lo reviven y él le dice, yo te digo dónde está el escondite. Ellos van y Dios no solamente les permite rescatar lo que habían perdido, Dios les restituye lo que habían perdido, pero Dios les bendice con mucho más de lo que habían pensado. Tienen el botín de todos estos malhechores, Dios se lo da a ellos y ahora ellos tienen para repartir, y David reparte más allá de lo que habían pensado. Fue una bendición disfrazada donde Dios les bendijo de manera inimaginable. Dios les bendijo más de lo que pensaban. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Él sabe cómo levantarnos con grandes misericordias, cómo levantarnos de nuestros desánimos. Y si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios sabe cómo restaurarnos y bendecirnos y concedernos las promesas y las bendiciones más allá de lo que habíamos imaginado. Ese es nuestro Dios. Así que David se levanta, David triunfa, David regresa y nota que mientras eso estaba sucediendo, sin él saberlo, la batalla de Israel y los filisteos había tomado su curso. El rey de Israel, Saúl, había muerto. Jonatán, el sucesor al trono, había muerto, y otros hermanos. Y de pronto David se va a dar cuenta que él había estado tan cerca del trono cuando cayó en el desánimo. Tú y yo podemos estar tan cerca de tan grandes bendiciones, pero no podemos dejarnos vencer por el diálogo interior, esas voces que se levantan y van en contra de lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que ser fuertes y valientes. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nota, Pablo a los Efesios les dijo eso en Efesios 6:10, le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedan mantenerse firmes contra las acechanzas del diablo. Se lo va a decir otra vez más en los siguientes versos.
Pero nota que el verbo está en la forma pasiva, no en la forma imperativa. La forma pasiva quiere decir que tú no lo haces, tú lo recibes. Aunque pareciera, en la manera en que ha sido traducido, que eres tú quien te fortaleces en el Señor, en realidad no eres tú quien se fortalece, es el Señor que te fortalece a ti. Y eso es lo que quiere decir, te lo ilustro de esta manera. Si tú tienes un coche y de pronto tú ves en el marcador que te dice no tienes combustible, te falta gasolina, que le llaman. Si tú te das cuenta que estás casi en vacío, en empty, como dicen en inglés, ¿qué haces tú? ¿A dónde lo llevas? A la estación de servicio. Y entonces tú te sales del auto, le dices al carro, llénate. Pero el carro no puede llenarse. El carro tiene que ser llenado. Tu trabajo era posicionarlo en el lugar donde podía ser llenado. Nuestro trabajo es posicionarnos en el lugar donde Dios puede llenarnos. Y lo hacemos a través del arrepentimiento, a través de la alabanza, a través de la acción de gracias, a través de expresiones de fe. Señor, yo en ti confío. Tenemos que posicionarnos en ese lugar y prepararnos a recibir, como los discípulos se reunieron en el aposento alto en el día de Pentecostés. Por 10 días anteriores habían estado diciendo, Señor, llénanos. Ellos no podían llenarse, pero en el tiempo perfecto de Dios, ¿qué pasó? Dios desató los cielos y el Espíritu Santo bajó como un viento recio y los llenó del poder del Espíritu Santo. Ellos no se llenaron, ellos fueron llenados por Dios. Y lo que tú tienes que hacer es venir a Él y decirle, Señor, yo te necesito. Necesito tu fuerza, necesito tu valor, necesito tu ánimo, necesito, Señor, tu poder. Y cuando nos posicionamos, Él nos llena. Dios desea que estemos llenos. Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. El mismo Efesios 5:18, otra vez en la forma pasiva, otra vez. No es que ustedes tienen que llenarse, no. Posiciónense y sean llenados. El Espíritu de Dios nos llena. ¿Cuándo lo hacemos? Le decimos adiós al desánimo, le decimos que sí a Jesucristo y de pronto Él nos llena de su poder, de su gracia y de su amor. Pero tenemos que estar en esa posición. Y cuando recibimos lo que necesitamos, Dios es tan bueno, siempre te da lo suficiente para que compartas con otros. Entonces tú puedes ser alguien que anima a otros. Tú puedes ser alguien que lleve el Evangelio a otros y los llevas a Cristo o les das palabras de ánimo, exhortación bíblica, santa, ferviente. Del fuego que Dios ha puesto en tu corazón, tú lo compartes como quien pasa el fuego de una vela a la otra. Y de pronto, antes de que te des cuenta, tú estás mirando un ejército a tu alrededor. Porque Dios te tocó a ti para que tú tocaras a otros. Y déjame decirte, todos lo necesitamos. Termino con esto. Henry Ford fue un gran inventor, él fue el inventor del primer carro norteamericano que se movía sin caballos que lo alaran, ¿verdad que sí? Por la combustión interna del motor, ¿no es cierto? Pero hubo un momento cuando él estaba empezando, cuando todavía no había hecho el invento, que mucha gente lo escuchaba, él hablaba y le decía, esto se puede hacer, y la gente se burlaba de él. La gente en ese tiempo, no lo vas a creer, la gente en ese tiempo pensaban que si un día, alguna vez los carros caminaban, iban a ser carros eléctricos. La idea esta de gasolina y combustible y la combustión interior, ellos decían, eso nunca sucede. Y él estaba tratando de convencer, pero nadie le creía. Pero un día lo invitaron a comer con otra gente importante. Y él se sentó cerca de un gran inventor también que se llamaba Thomas Alva Edison. Uno de los grandes inventores que desde New Jersey, ahí será un tiro de piedra de aquí, inventó la bombilla, el fonógrafo y tantas otras cosas que prepararon el camino para mejores invenciones. Y él estaba tratando de explicarlo y él se acercó y dijo, explícame lo que tú estás haciendo. Y él sacó una servilleta y se puso a explicarle. Y Thomas Alva Edison le dijo, ¿sabes qué? Tú lo vas a hacer, eso se puede hacer, tú lo tienes, sigue adelante, tú lo vas a hacer. Y Henry Ford dice
que las palabras de Tomás Edison fue el bálsamo más animador que él recibió e inspiración para poder completar lo que le faltaba. Tú y yo necesitamos agentes de cambio, animadores que nos ayuden a recordar cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios. Así que yo quiero hacer dos cosas y tenemos un tiempito para hacerlo. Yo quiero que pausemos y nos conectemos con Dios y le pidamos que nos llene de Él. Si tenemos que arrepentirnos de nuestro desánimo, pídele perdón. Él es amplio en perdonar. Él es bueno en perdonar. Vamos a pedirle que nos restaure, nos levante. Vamos a declarar y a confesar toda incredulidad como David tenía. Toda debilidad, todo tropiezo, todo pecado, todo desánimo. Si hay algo en tu vida ahora mismo que es un tropiezo, vamos a confesarlo en el nombre de Jesús. Vamos al trono de la gracia. Dios te está esperando. Él está esperando a David. Él te está esperando a ti para bendecirte, para levantarte. Él te ama y en un sentido Él te necesita, porque tú eres su voz, tú eres sus manos, tú eres sus pies, tú eres sus ojos, su corazón, sus oídos en esta tierra. Él te ha plantado ahí donde estás, en el corazón de tu hogar, en el corazón de tu ciudad, en el corazón de tu comunidad, en tu trabajo. Él te ha hecho un representante, un embajador. Él ha querido a través de ti tocar y bendecir a un mundo que lo necesita. Pero tú necesitas ser una llama para irradiar su luz. Pero no lo puedes ser si estás desanimado, si estás en pecado, si te lavas las manos para ensuciar tu corazón, si nosotros no estamos bien con Dios, no podemos ser la bendición que Él quiere que seamos. Ven a Él, aquí Él está. Él te dio una promesa inquebrantable. Oh Dios, que Él se ha hallado veraz, aunque el mundo entero se ha hallado mentiroso. Dios te dice, yo estoy contigo, aquí y ahora. Donde dos o más se congregan en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ustedes. El Señor también nos dice, estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Su palabra permanece para siempre. Si eso es verdad, Dios está aquí, Cristo está aquí. Y lo único que tú tienes que hacer es estirar la mano para tocar su presencia. Ven a Él, ábrele tu corazón, ponte a cuentas con Dios. Y dice Él, aun si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Dios los hará tan blancos como la blanca lana. Si tú sientes que estás lejos de Dios, si sientes que estás un poquito distante de Dios, corre a la torre que es más fuerte que tú. La palabra dice que el justo correrá a la torre del poderoso nombre de Dios y Dios te levantará, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Él corre el justo y Él es levantado. Estamos corriendo, estamos viniendo a Él. Le estamos diciendo, oh Señor, perdóname por haberme desanimado. Perdóname por escuchar la voz del desánimo. Quizás fue mi propia voz o la voz del enemigo, pero lo cierto es que hice mal en escucharla. La voz que me desanima, la voz que me dice, pero ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dios no te va a escuchar, Dios no se interesa en ti, tú no eres importante. Esa voz del desánimo. Ven a Jesús. Ábrele tu corazón, Él está aquí, Él quiere ayudarte. Él te dice, pídeme y yo te daré. Clama a mí y yo te responderé. Te quiero enseñar cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Necesito que te posiciones
para llenarte. Yo quisiera que mientras pasamos unos momentos en la presencia del Señor, Julio va a cantar una canción, va a ser ánimo, viento debajo de tus alas para que te remonte como las águilas y vengas a la presencia de Dios, y ahí en la presencia de Dios estés a cuenta con Él. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A Él correrá el justo y levantado será. 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 Bendito eres, Señor. Bendito es tu nombre. Isaías dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica o intercambia las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a hacer este intercambio ahí en la presencia de Dios. Vamos a entregarle a Dios nuestro desánimo y vamos a recibir su fortaleza. Vamos a entregarle nuestra debilidad. Vamos a entregarle lo que haya en nosotros que nos es un tropiezo. Y a intercambio de eso vamos a recibir de Dios lo que necesitamos: fe, esperanza, amor, fortaleza, poder, unción, gracia abundante. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, yo te necesito. Te entrego lo que en mí hay que me es un tropiezo, Señor. Confieso todo desánimo, confieso todo pecado, confieso toda maldad que se ha anidado en mi corazón. La traigo delante de ti, ante tu santo altar, y la presento ante ti, Señor. La dejo ahí para que sea consumida por las llamas de tu amor y de tu poder, y que a cambio tú me des un nuevo corazón, un espíritu constante dentro de mí. Que tú crees en mí, Señor, ese nuevo corazón que tenga nuevas emociones, nuevos sentimientos, que tenga nuevos deseos, nuevos anhelos santos,
que tenga nuevas aspiraciones, nuevas expectativas, pero que también tenga nuevos esfuerzos valientes, nuevas ganas para hacer lo que te agrada. Señor, en esta mañana intercambiamos lo que no podemos retener a cambio de lo que no podemos perder, porque si viene de ti, tú lo vas a poner allí. Padre, recibimos tu abundante gracia, tu tierna misericordia, tu amplio y poderoso y amoroso perdón. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos estás levantando en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para que en esta hora tan necesaria nosotros cumplamos el llamado que tú tienes para nosotros como hijos e hijas de Dios, brillar en un mundo de tinieblas. Así que hacemos ese intercambio, lo recibimos por fe. Y Dios nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Rey Jesucristo, Señor. Eso es lo que tú quieres hacer. Nos levantamos en el nombre poderoso de Jesucristo, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, denme un minuto más, esto no termina aquí. Tenemos mucho por lo cual orar. Mis amados hermanos están hacia el oeste. Ustedes acá están hacia el este. Ustedes están en el centro de la nación. Vamos a orar por algunas ciudades. En estos días Dios me ha vuelto a recordar lo que Él puso en mi corazón en octubre pasado, cuando me dio el nombre de esas 7 ciudades y me dijo: ora por estas 7 ciudades. Y lo hemos compartido con ustedes, pero perdónenme por no haber sido más intencional. Creo que necesitamos orar por estas 7 naciones. Yo le pido a los hermanos que están en este grupo: oren por Los Ángeles en este momento. Oren por Los Ángeles, lo necesitan. Oremos misericordia, oremos gracia, oremos paz, salvación. Vamos a tomar un momento para orar por Los Ángeles. Los que están en la parte de atrás, oren por la ciudad de Seattle. Seattle está en el estado de Washington, al norte, cerca de Canadá. Si usted recuerda, hace unos años atrás hubieron fuegos en la ciudad y quemaron, hicieron y deshicieron. Oren por la ciudad de Seattle, por favor. Los que están aquí al frente, este bloque que está aquí, vamos a orar por la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Oremos ahora mismo, vamos a orar por la ciudad de Chicago. Los que están en la parte de atrás, oremos por la ciudad de 2 ciudades les voy a pedir. Oren por la ciudad de San Luis y oren por la ciudad de Washington. Washington, la capital. Ahora mismo vamos hacia una inauguración. Hay tantos peligros. Oren por la ciudad de Washington. Los que están aquí al frente, el pastor Ibáñez y Evelyn, y los que están en este grupo, oren por la ciudad de Nueva York. Y los que están en la parte de atrás, oremos por la ciudad de Atlanta. Ahí donde está, vamos a levantar un clamor al cielo. Ore por estas ciudades, y después de orar por esta ciudad usted quiere añadir otra. Ahí donde está, quiere orar por Nueva York, por supuesto, oremos por Nueva York. Y eso aplica a los que están arriba también. Podemos orar por los que están por estas ciudades. Podemos orar por Los Ángeles. Podemos orar por las ciudades de Seattle y por la ciudad de Chicago, San Luis, Washington. Oremos por Nueva York. Oremos por Atlanta. Amado, como iglesia vamos al trono de la gracia de un Dios que escucha, que anhela bendecir.
Oremos que Dios preventivamente protege estas ciudades. Que si hay ataques terroristas, que sean neutralizados en el nombre del Señor Jesucristo. Que si quieren hacer mucho daño o quieren hacer lo que sea, que en el nombre del Señor Jesucristo eso sea cancelado. Que si por alguna razón Dios lo permite, que no se cause el daño que ellos quieren hacer, que Dios lo mitigue y que guarde a su pueblo, su iglesia, y tenga misericordia de esta nación. Levanta tu clamor ahora mismo. Oh Padre, gracias, escúchanos. Escucha el clamor de tu iglesia en este momento por estas ciudades. Oh Dios, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Hay fuerzas del maligno que quieren traer destrucción a estas ciudades. Pero nosotros decimos, torre fuerte es el nombre del Señor. Y nosotros declaramos el poder del nombre del Señor Jesucristo sobre estas ciudades. Escucha el clamor de cada hermano y hermana en esta mañana, oh Dios. Venga sobre nosotros tu gracia abundante. Envía tus ángeles a proteger estas ciudades. Envía contingentes celestiales, refuerzos de lo alto. Espíritu de Dios, protege estas ciudades en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Declaramos el nombre de Jesucristo sobre ciudades, comunidades, iglesias. Declaramos el poder del nombre de Jesucristo sobre toda esta nación, sobre el presidente entrante que va a enfrentar grandes desafíos, Señor. Te pedimos que tú lo guardes en el poder que hay en tu nombre y a los miembros de su gabinete, sus familias. Guárdales, Padre, lo mismo al presidente saliente y a todos los demás. Pero, Señor, prepara esta nación porque esto es temporal. Vamos a pasar por este túnel, pero sabemos que tú nos vas a recoger con grandes misericordias al otro lado y nos vas a dar una plena victoria que va a cambiar esta nación y el mundo entero. Y el avivamiento que nos espera será glorioso y maravilloso y poderoso. Veremos a miles y miles de almas venir a los pies de Cristo. Millones y millones, oh Señor, venir a los pies de Jesucristo. En este año vamos a verte mover con gran poder y gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oh, escucha nuestras oraciones, Señor. Aleluya, Jesús, escucha, Padre, escucha. Escucha, 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 Señor, aleluya. Escucha este clamor, mira estos corazones que tú has levantado para esta hora, para que se paren en la brecha de intercesión y oren, ahora que tú nos has fortalecido, bendecido y animado. Déjanos ver tu gloria, oh Rey. Bendito eres, Señor, derrama tu abundante misericordia. Gracias que tú estarás con nosotros, nos guardarás, nos protegerás, nos ampararás, estaremos debajo de tus alas, como dice el Salmo 91. El lugar más seguro del universo, estar contigo, Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Protege el aire, protege el agua, protege el ambiente de gérmenes, de virus, Señor, protégenos. En el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, invalida todas esas maquinaciones en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, 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 Padre. Bendito eres, oh Dios. Gracias, gracias, gracias. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por contestarnos, por respondernos, por movilizar tus ejércitos celestiales a través de nuestras oraciones. Gracias, Señor, gracias. Qué privilegio ser la iglesia de Cristo, bendito Dios. Gracias, papá, gracias, gracias, gracias. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y la iglesia de Cristo dice: amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Vamos a ver el video y luego el pastor Gino pasa y cerramos.
Dios les bendice, familia. Quiero en primer lugar pedirles disculpas porque hace 2 semanas a ustedes tuvieron a bien enviar una ofrenda y desde entonces estoy tratando de sacar el tiempo para hacer este video y no lo había podido hacer. Quiero a nombre de Jimena, de Josué y de Gaby darle las gracias porque ustedes como iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera de Queens, ha estado con nosotros en todo este proceso de sanidad desde el comienzo con sus oraciones. Gracias por el respaldo que le han dado a Josué, a Jimena mientras estuvieron allá conmigo en el Perú, por haberse mantenido orando también por Gaby, porque no fue un proceso fácil para ella a la distancia. Queremos decirles que sus oraciones no quedaron en el cielo raso de sus casas o de la iglesia. Sus oraciones llegaron a la presencia del Señor y no solo Él las escuchó, sino que las respondió. Pues literalmente nosotros pudimos experimentar esas oraciones en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias a Dios porque ya estamos de regreso en casa. La recuperación sigue, el proceso continúa. Todavía estamos esperando las medicinas para continuar el tratamiento que había comenzado allá en Lima, Perú. Estamos viendo los especialistas. Ellos a su vez han decidido hacer sus propios exámenes. Así que los mantendremos al tanto de lo que está sucediendo, pero de nuevo, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por sus oraciones y por la ofrenda que nos han enviado, pues ella ha servido para pagar los gastos médicos de todo este proceso. Damos gracias a Dios porque pudimos pagar la deuda completa en el hospital, los $10,500, y ahora que estamos acá sabemos que Dios seguirá supliendo. Así que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por sus mensajes. Discúlpenos si no hemos podido responderle a cada uno de ellos, pero Dios sabe que estamos agradecidos con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, familia. Seguiremos en contacto. Y Pastor Osvaldo, muchas gracias por hacer llegar este saludo a toda la congregación y por su amistad y por estar siempre pendiente de nosotros, al igual que Giovanni, Roberto y los demás líderes. Gracias, que Dios les bendiga. Una de las marcas distintivas, como siempre decimos, de la Iglesia de Cristo es precisamente el amor. Bueno, quiero animarles a que al salir de este lugar, usted ore al Señor: Señor, ¿de qué manera puedo transmitir tu amor a un mundo perdido, a un mundo en desesperanza? Todo lo que está ocurriendo en este país y en el mundo es motivo para nosotros doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ¿cómo transmito el amor de Cristo? ¿De qué manera tú puedes usarme como un instrumento para continuar despoblando el infierno? Te invito a que estés en pie en este momento. Vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llévate en este momento la bendición, la protección, la misericordia de Dios, extendiendo tus manos, recíbela, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga, hermanos.